Muy bien, espero que del otro lado esté lo mejor posible. Hoy voy a hablar de una palabra que tiene diferentes significados dependiendo del contexto. Muchas palabras en realidad son así. Y esta palabra es aspiración. Cuando usted aspira a algo es porque de alguna manera tiene un deseo, de alguna manera está en pro de algún beneficio o quizás tiene alguna por delante objetivo que quizás esté trazado o sencillamente en el devenir usted tiene algunas pretensiones. Esto está muy involucrado con la palabra aspirar, aspiración. Aspiración tiene que ver con eso, ¿no? Pero más allá de este significado que es el más tradicional, digamos, está dentro del contexto de lo deseado, de aquello que se puede con esperanza poner como meta o como propósito, es el término al que me voy a referir o alrededor de el sentido tendiendo al significado de este término. Trata de aspirar cuando uno hace en el uso del habla algunas contracciones y algunas, para usar un término más conocido, cuando uno se come alguna palabra. Por ejemplo, la H es la palabra que pudiera encontrarse en una inicial. La letra H es una letra muda, así le decimos, porque no tiene fonéticamente, uno pudiera reducir o hasta suprimir por completo este sonido de la letra H. La letra S rara vez uno la omite al principio, aunque existe el ceseo que la nombramos por S tal cual, no como en Estados Unidos, muchas veces, hablando de la lengua inglesa, es simplemente una especie de siseo, pero cuando está la S al final, sobre todo en, en el lado de donde surge el español como consecuencia directa de los andaluces, y estoy hablando del Caribe, ¿verdad? Donde los españoles, Cristóbal Colón a la cabeza, llegó y conquistó este territorio. Se habla más bien no del descubrimiento, sino exactamente de una conquista que trajo consigo el español. ¿El español de dónde? El español catalán, andaluz, el de Madrid, llegaría más que todo con fuerza en los dos lugares donde culturalmente se asentaron mayormente directo mediante la corona, los virreinatos, tanto el de México como el del Perú o Lima. Lima, Perú, sí. Así que allí se puede ver con más fuerza esta variedad del español. El español es muy variopinto y el habla es única, irrepetible. Si bien hay un común denominador, la verdad es que quedarnos con eso es muy minimalista. De hecho, en, hablando de estos vocablos que uno escucha en el reggaetón y muy, vamos a decir, identificado con Puerto Rico, ¿no? Ni hablar de República Dominicana, Cuba, Colombia, todas estas que están allí en la fachada del Atlántico y que están muy involucrados en ello el andaluz. Voy a aquí a hacer un chequeo rápido para que usted vea hasta qué grado. La aspiración de la S es justamente como consecuencia directamente, se pudiera decir que se origina en,
en esto de la transformación y la colonización, propiamente en relación al lenguaje, que es una forma de colonizar, porque cuando aquí llegaron los españoles se hablaba cierto idioma, ¿no? Y hablaban muchos idiomas que todavía persisten, aunque están en extinción. Y estos tenían que ver con, por ejemplo, el guayunaique, el caíno, no sé cómo es ese lenguaje, si es así exactamente, pero el inca eh, tenía su propio idioma y muchos idiomas alrededor de eso. Así que la colonización vino de traernos el español, esta hispanidad que recorre toda Latinoamérica, no toda, ¿no? Porque también está, eh, aunque viene del romancés, también del latín, el brasilero, que es un país, el más grande de Latinoamérica, de Sudamérica, no es hispanohablante, como sabemos, ellos hablan portugués, portugués de allí, de Brasil, portugués brasilero. Ni siquiera es el portugués de Portugal, de allá de Europa, porque ellos fueron los colonizadores de esa región. Pero para no irme del tema, ¿qué pasa con la aspiración en la pronunciación? Normalmente de la letra H, como ya les decía. Aquí estoy haciendo esta lectura breve para seguir hablando del asunto. Hay también otro conjunto de sonidos que se van debilitando. Por ejemplo, en el caso de la H, tiende a decirse o pronunciarse como la J, ¿verdad? Como Harold, ¿verdad? Bueno, también anglosajón creo que tiene mucho de eso en la habla inglesa, ¿no? Quiero decir. Así que H no es muda. Cuando se aspira, no es muda. De alguna manera, esta queda contagiada con la fonética, al mismo tiempo queda eh, con un sonido que es el que les presenté, ¿no? Muy parecido al de la J. La aspiración es frecuente en las lenguas germánicas y también lo es, como les decía, las lenguas germánicas es el inglés, el anglosajón y el alemán. Ahora, ¿qué hay de la aspiración de la S? ¿Qué podemos decir aquí? Voy a leer un fragmento muy breve. La aspiración de la S consiste en una articulación de esta consonante debilitada o incluso sustituida por un sonido aspirado en el que no queda rastro de la articulación alveolar de la S. Es decir, que te comiste las S's, ¿sí? No el excremento, la S, la palabra que van al final con letra S. Casi no al principio se come la S, sino la que está al final. Yo, que vengo de la parte más norte del sur, es decir, de Venezuela, un país caribeño, no era yo tan consciente de qué tanto nos comíamos la S. La aspiramos hasta reducirla a cero, ¿verdad? Pero también no se puede decir que esta evolución que ocurre con mayor prevalencia, con mayor frecuencia en la parte del Atlántico, del Caribe, como les decía, todos estos países, incluido Venezuela, la S es algo que no se respeta mucho, pudiera pensar alguien. Sencillamente es porque el habla de estos países, de esta región, generalmente a la hora de la fonética, no a la hora de la escritura, que es diferente, ¿sí? Una cosa es la lengua escrita y otra cosa es la lengua oral. La lengua oral tiene que ver con la fonética y no tanto con los morfemas, sino con los fonemas. Los morfemas tienen que ver con la escritura, ¿sí? En cambio, podemos decir que aún escribiéndolo con S y sabiendo la existencia de esta S, por eso es que la deja registrada en la escritura,
Si yo leo, probablemente, y todavía más si espontáneamente hablo, porque a lo mejor leyendo, y lo más probable es que yo me esfuerce por tener una pronunciación, llámese correcta, porque estoy haciendo sencillamente una transliteración, ¿verdad? De lo que está allí escrito, lo que está allí registrado, plasmado, impreso o en cualquier otro dispositivo, pero que gramaticalmente correcto en, en cuestión de la lengua escrita, yo sencillamente lo traslado a la fonética y yo en ese caso, cuando estoy leyendo, lo puedo leer con una conciencia fonológica más presente. En cambio, cuando yo estoy hablando, lo más probable es que si esta habla es espontánea, sobre todo, que así es el habla, irrepetible, única, y cuando hablas de este lado, sin usar teleprompters, como es el caso de mis conversaciones y los diferentes temas que yo expongo desde aquí, es muy probable que en la cadena hablada yo me termine atropellando las heces, ¿sí? No pronuncie las heces final. Aunque hago un esfuerzo consciente porque yo como estoy en el Ecuador andino, en esta parte del mundo, como les decía, está más influenciada en el asunto de Lima. Ahí había un virreinato, supongo yo, y este es una de las teorías más probables. Yo por ahí también vi unos videos, por ahí también me empapé sobre algunos asuntos de la lingüística, pero hay muchos registros al respecto. En la ciudad de Loja, por ejemplo, donde dícese que pronuncian bien el español y todo eso, lo mismo dicen los quiteños, lo mismo dicen en Caracas, lo mismo dicen las personas de Lima, los que viven en Bogotá, por aquello del lenguaje o de la lengua neutra. No, aquí hablamos la lengua que es, así es que se debe hablar. Ok, la prosodia, pero no solamente a nivel semántico, hay alguna diferenciación muy somera, todavía más extraña, pero sí en cuanto a la utilidad, a la pragmática, cuando se hace uso de una lengua, va a estar muy influenciado por el origen de esta, bien sea que evolucionado se haya impregnado de cierta connotación o ciertos modismos que de allí pueda desprenderse su variedad. Entonces, cuando hablamos de la lengua neutra, tal cosa no existe. No existe. No es posible decir que hay una lengua estándar neutra, que cierta región sea poseedora, ni la RAE, aunque la RAE no habla en estos asuntos de la lengua hablada en sí mismo, sino hace registros. Cierto que se ve muy más allá de interpretativo hermenéutico, ¿sí? Se puede ver muy prescriptivista, más que esto de imponer o de tratar de señalar algunas características que son un estándar de la lengua. En todo caso es una variedad más y no se puede decir, y si lo dices pues es justamente porque no conoces nada de lengua, ¿sí? Yo debo decir que tengo cierta autoridad para hablar de esto porque soy sociolingüista y además me encanta estudiar estos temas. Sin embargo, justamente por eso es que uno se puede dar cuenta de que la variedad forma parte de la lengua y de los registros lingüísticos. Si bien uno los puede absorber en empatía con el otro, o puede que por la influencia de estar en ese ambiente lingüístico te veas en este proceso de adaptación y termines asumiendo. Pero tienes una metalingüística o una conciencia fonológica más o menos clara, o por lo menos ya está allí muy perceptiva
de que estás haciendo uso o no y de por qué y para qué. Si bien hay precedentes, porque esto no es instantáneo en el sentido de que surge de la nada, sino que ya hay un antecedente del cual te has empapado, que es lo que hace precisamente que exista la huella, exista el registro, exista la conciencia fonológica, que tiene que ver ya con procesos mentales, obviamente, que también va a terminar haciéndose fisiológico por medio del aparato fonador, el órgano sonoro, de todos estos que forman parte del aparato fonador, pero hay una función o un proceso, mejor dicho, psicolingüístico, que se debe justamente a un input cognitivo, un input lingüístico, más específicamente, que se ha ido acumulando. Algunos le llaman a esto también memoria auditiva, pero el orden sintáctico también puede cambiar, y sobre todo cuando se desprende o se exterioriza fisiológicamente mediante la cadena hablada. Así que cuando hablamos de una lengua neutra, sencillamente esto que parece ser en cuanto a la industria de traducción, los subtítulos y el doblaje, que aquí en esta parte del mundo nos llega sobre todo, y es la que más nos gusta, además, creo yo, es la que viene de México. ¿Sí? Cuando usted escucha a los Simpsons, usted dice, ay, esta es una lengua neutra. Eso es lo que dicen los mexicanos, pero es que usted está escuchando algo muy artificial, ¿verdad? Que tiene que ver con una industria que tiene la meta de llegar al público hispanohablante de manera masiva. De modo que ellos conscientemente tratan en un esfuerzo, una vez más, bastante intencionado, de no incluir algunos registros que no se van a entender en otros lugares, sino que tratan de sencillamente valerse de una transliteración, pero al mismo tiempo que esté impregnada de un sabor que todos podamos reconocer, ¿sí? Digo, en cuanto a la industria traductológica que viene de México. ¿Qué decir de aquellos doblajes que escuchamos que vienen de Madrid o de España, que nos suenan muy españolizados, españolete le decimos por aquí, y uno diría que es más esa prosodia, más, diría que menos nos identificamos con esta, la consideramos más pedante a lo mejor porque no está tan, yo diría que también por costumbre hemos estado escuchando ya mucho tiempo el lenguaje con el doblaje al español que viene de la industria traductológica de México, en gran medida, ¿no? No sé si tienen el monopolio, pero al menos sí tienen el 90% de estos doblajes. Así que yo diría, y con buena razón, que cuando habla alguien diciendo, y bueno, tendrá a lo mejor sus preferencias y se respeta, porque tiene una conciencia fonológica o una memoria auditiva muy sesgada en cuanto a ciertos modos del habla, cierta variedad, cierta prosodia, cierta tendencia en cuanto a la fonología, pero eso no quiere decir de que tal preferencia sea una lengua neutra, la que pudieras ver en esa que es tu preferencia. No es una lengua neutra. ¿Sí? La verdad es que tantos humanos existen, hay variedad en el habla. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo un discurso en oratoria que queremos que llegue a un público masivo y entendemos que este público masivo
bueno, ya está restringido en que sea hispanohablante, pero que además no quieres crear distractores, sino que bien sea por altisonante, por que no son del registro de las personas, o bien porque la prosodia, o porque estamos tan ocupados viendo en este formalismo, estamos más bien prescribiendo en vez de interpretar, porque más que leer palabra por palabra, nosotros, incluso cuando estamos leyendo, leemos conjuntos de palabras y nos enfocamos. No es que hacemos esto de manera muy estructuralmente hablando, muy así comedida, sino que sencillamente es, una racionalidad compartida, ¿no? En cuanto al idioma, que ya de por sí crea una cuestión común, que es el español. Sin embargo, las variedades que estamos conscientes existen, no desdibujan mucho, y a veces prácticamente ni siquiera se puede decir que se desvía para nada la idea, la idea general. Entonces, en vez de estar tan concentrados en las palabras, que claro que las palabras significan, claro que las palabras y la prosodia y la paralingüística, no estoy diciendo que no, tiene una carga semántica importante, pero que no es del todo determinante cuando nosotros entendemos el todo y tenemos una idea y tenemos una presencia de hacer un rastreo para al final tener el cuadro completo, o por lo menos la idea global, ¿sí? Y cuando nosotros sostenemos esta idea, y más en esta era de la globalización, nosotros, además de que apreciamos la mayoría de las veces lo distinto, al principio nos suena extraño, y hasta mientras nos adaptamos, porque hay un papel que asumimos como receptor, no solamente el emisor, ¿no? El receptor también tiene que, de alguna manera, sintonizar su oído con aquello que escucha, en el caso de que, como el que nos atañe, se trate de la fonología, eh, de estos aspectos fonológicos que tienen que ver inevitablemente y vamos a decir que afortunadamente también con la lengua. Así que hacemos un esfuerzo consciente, un esfuerzo que de todas maneras, por dejar huella una y otra vez, y le damos una oportunidad a este discurso de alguien, y que con sus propias características y sus propias su propia identidad, se va ajustando, o por lo menos se va normalizando al oído. En el caso del receptor, es un papel bueno, que finalmente le compete, ¿no? Nos compete, porque no es que uno sea un receptor y los otros sean emisores, o al revés, yo soy el emisor y ustedes son el receptor. Siempre ocurre un cambio de rol, ¿sí? Una alternancia. Emisor-receptor, emisor-receptor, somos siempre y a cada momento. Cuando escuchamos o cuando leemos, en fin, cuando de alguna manera recibimos el input, en esto de que somos receptores, el input lingüístico, pero también cuando finalmente el output, y tiene que ver con la producción del lenguaje, que apreciaríamos mucho, y no cabe duda de que así ocurre, porque si no fuera imposible las buenas relaciones humanas, y así no sean tan buenas, al menos uno continúa conversando para entender, tratar de entender. Ahí está este principio de caridad, que yo he hablado aquí de él muchas veces, que nos invita, un autor que pudiera nombrar aquí es Donald Davidson, nos invita a hacer un estudio hermenéutico, ¿sí?
que ni siquiera es algo donde usted deba estar siendo un lingüista, no hace falta, porque nuestro proceso cognitivo nos ayuda a interpretar, más que hacer una cuestión meramente literal, ¿sí? Transliteración, o nos quedamos en aquello que parece ser más bien prescriptivista, cuando estamos diciendo cómo se dice y cómo no se dice, y cuando estamos tan concentrados en eso, se nos escapa la esencia de lo que se quiere decir, porque estamos muy pendientes, por así decirlo, de en dónde está envuelto el regalo. Es importante, pero más importante es lo que está adentro, el contenido. Y cuando nosotros nos enfocamos en el contenido, cierto que viene en un paquete lingüístico, y este no es menos importante, pero más importante, una vez más, son las ideas, el contenido en sí. Y esto, por supuesto, que va a ser algo de lo que nosotros hacemos prácticamente automatizado. Nosotros, por eso es que nos identificamos con el discurso de un par, de alguien que más o menos maneje y tenga y contenga en su modo de hablar, en su discurso oral o escrito, pero sobre todo el oral, que tiene que ver con el habla, ¿no? Estos discursos nos van a llegar todavía mucho más, eh, digamos, naturalmente, si la persona, no sé, habla igual que nosotros. No voy a dejar esto a un lado, ¿no? Si una persona habla inglés británico y usted habla inglés neoyorquino, usted se va a dar cuenta en la medida que está fluyendo la lengua de estas diferencias y no pasa nada. Finalmente uno se adapta. Pero qué bueno es cuando probablemente sin necesidad de hacer una adaptación sobre la marcha, que nuestro cerebro también nos ayuda, es una máquina potente que continuamente nos está ayudando a entender, ¿sí? Nos está ayudando a interpretar y a conocer, a darle sentido a todo nuestro entorno, y eso incluye también la lengua, por supuesto. Todo es texto, nada hay fuera de texto, decía Jacques Derrida. Así que cuando nosotros estamos escuchando un discurso como este, y como todos los que se ponen en los podcasts, más en esta era de información, donde está súper recargado de discursos de diferentes tonalidades, intencionalidades, pero también de diferentes variedad lingüística. Si usted escucha a dominicanos, cubanos, venezolanos, puertorriqueños, si vienen del Salvador, ¿sí? Boricuas, si es un neoyorquino pero que vivió, qué sé yo, en Panamá, y entonces tiene una influencia de uno y otro. Hay una cuestión muy variopinta, demasiado influenciada por tantas cosas, demasiadas variables, que sencillamente hablar de una lengua llana, de una lengua neutra, es demasiado minimalista, es no saber de qué se está hablando. Eso es que nosotros, por supuesto, no voy a decir que hay que ser tan descuidado en el uso del lenguaje, ni que se justifique a veces, dependiendo del contexto, claro está, algunas expresiones y algún lenguaje técnico, alguna cuestión que tenga que ver con el argot, que esto lo podemos hablar en otra ocasión, porque es por la letra, el argot. Y las jergas, que bueno, no es por la letra A, pero tiene mucho que ver, y en algún momento también tendríamos que hablar de eso necesariamente. El argot y las jergas, para tocarlo muy superficialmente, esto es todo un tema, eh, no son discutibles dentro de cierto contexto. Es un uso específico del lenguaje según ciertas especialidades o según algunos, digamos, contratos sociales o modismos propios de un grupo. Aquí podemos hablar de
extendiéndome un poquito más, ¿no? Pasando a otro capítulo, si se quiere, pero que muy ligado a este, podemos hablar del cronolecto, ¿verdad? Según los grupos etarios, ¿verdad? También podemos hablar de algunas características del lenguaje que son muy utilitarias, ¿verdad? El lenguaje sobre todo es pragmático, eh, y tendríamos que tener en cuenta el que se dice, pero sobre todo la intención, ¿verdad? El para qué, cuál es el entorno lingüístico de donde procede tal palabra. Y no nos concentramos, porque sería una cuestión muy literal si así lo hiciéramos todo el tiempo. El lenguaje, recuerden, es una infinita, un ejército móvil, como lo decía Nietzsche, un ejército móvil de metáforas. El lenguaje no es solo ni siempre es literal, sino metafórico, ¿sí? Así que cuando nosotros somos tan literales en el lenguaje, estamos simplemente desconociendo estos recursos lingüísticos que siempre se están usando. Como le decía, ¿no? Y no lo digo yo, eso es súper conocido. Es un ejército móvil de metáfora, de metominias, que están allí y que evidentemente nosotros tendríamos que, no sé, leer más, tener una cosmovisión más amplia, no estar tan concentrado en nuestra mismidad, sino en la otredad. Y esto pasa por el hecho de que seamos empáticos. Y eso se puede cultivar ciertamente cuando nosotros, como decía, por cierto que aquí debemos un tema para hablar de eso, ironía, solidaridad, contingencia, ironía y solidaridad. Es este libro que, en cuanto a la contingencia es que hay variedad. Una y otra cosa pueden estar bien. Hay simplemente una especie de, de perspectivismo. Se me escapaba esta palabra. Esta palabra sí la definí yo aquí en rápidamente. Cuando empecé por la letra P y después me metí con la letra A hasta ahora. Así que cuando aspiramos la letra S, quienes vivimos del lado de el Caribe, ¿sí? Quienes estamos completamente, pero claro, uno tiene conciencia y una metalingüística que yo al menos la tengo muy clara, y no sé si tan clara, la verdad, pero sí está allí envuelta en lo que yo he estudiado, que es la sociolingüística y tal, pero hay personas que hablan y sencillamente no están conscientes, por ejemplo, ni tienen por qué ninguno de nosotros, la verdad, de entender todo esto, ¿no? Pero justamente si no lo entiendes del todo, entonces tampoco debes juzgar nada. Es una cuestión muy apresurada que tenemos nosotros al juzgar algo. Mira, yo digo nosotros. Esta S siempre me la estoy comiendo, pero ¿es malo, es bueno? ¿O se debe más bien a una variedad? Es tanto así que se ha puesto ya que se usa tanto y todo esto, la lengua ante todo es pragmática, ¿sí? Richard Rorty, me estoy acordando ahorita del libro Contingencia, Ironía y Solidaridad. Después vamos a leer de eso, ¿no? Porque tiene que ver con lo mismo, ¿no? La contingencia es la forma de ser diversa de el perspectivismo, o sea que no te tomes tan en serio, sé irónico en el sentido este de no ser dogmático. Hay muchas maneras buenas de decir las cosas. Y no importa de que tú no la adoptes así. Hay personas que no la van a adoptar, tienen otra forma y ya. No estamos diciendo que por algo ser evolucionado sea mejor que otro. Por ser diferente nos está riñendo necesariamente con otra cosa. Estas competencias que se deben a yo tengo esto, que tú no. Bueno, está bien.
¿cuál es el problema? Lo más probable es que yo también tenga cosas que tú no. Entonces lo que hacemos es aprender unos del otro y en el mejor de los casos, que siempre ocurre, porque precisamente por eso es que hay esta variedad, porque una vez que se configura con otro elemento, entonces empieza a hacer otra cosa, porque está completamente y permanentemente siendo influenciado por otra cosa. Al principio hay un poquito de resistencia y al final, y prácticamente sin darse cuenta, uno está adoptando, no solamente por empatía, que también, pero también por una cuestión de adaptación nuestra, por aquello de que nosotros también tenemos un cerebro que nos está ayudando a entender y a comprender permanentemente y que lo hace porque además está esta cuestión de la neuroplasticidad que yo he hablado aquí y estas condiciones innatas que son privilegiadas nos ayudan y están condicionadas para naturalmente apropiarnos de una lengua, pero también para entender al otro. De hecho, si es una lengua completamente distinta, una variedad que ya trasciende a que tengamos que rehacer nuestra cognición lingüística, es decir, cuando aprendemos otra lengua, nosotros sencillamente, en vez de estar criticando o, o asumiendo que uno está bueno y uno malo, lo que hacemos es sencillamente adoptar esa lengua y ya. Y cuando lo hacemos así, es probable que vaya con ello muchos errores. Y estos errores no nos paralizan, sino más bien nos pueden incluso invitar a seguir aprendiendo, ¿no? Y cuando las personas que son nativas de esta lengua ven el esfuerzo que hacemos, ellos más bien lo van a aplaudir, ¿sí? Y hasta se van a reír. Y es bueno reírse mientras uno aprende. No, como le digo, hay que ser irónico. Irónico en el sentido de no tomarse tan en serio las cosas. Yo no estoy diciendo esto porque yo tenga aquí alguna especie de, no, yo soy así, todo el mundo tiene que ser así, porque no, a mí también me cuesta, yo creo que a todos, ¿no? Hay resistencia, hay frustración, forma parte del proceso de adaptación. Pero que si en vez de correr te quedas y si minimizas el juicio de valor y aprendes, por supuesto que esto va a ser al final una ganancia. Así que cuando hablamos de esto, de comerse las S, ¿sí? Comerse las S, la S, la letra S. Estoy hablando del excremento. Cuando aspiramos una letra, ¿qué hacemos? La aspiración se da en las consonantes sordas. Ya yo les decía, en estos días, y yo prevalentemente estoy discursando, y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Y en la cadena hablada, y mientras más palabras envueltas estén, entonces uno puede hablar más rápido o más lento, pero lo cierto es que en el caso del Caribe creo que hablamos más rápido que en otras partes del mundo, parece ser, ¿sí? Yo no tengo ningún estudio que lo confirme, pero sí hay una tendencia de que uno aglutine más las palabras. De hecho, a mí me lo han dicho, que habla muy rápido, no entiendo. Claro, mientras no entiende, entonces no entiende, ¿ve? Ya me comí la S, no entiendes, no entiendes. Entonces, yo como quiero que entiendas, no quiero estar dando golpes al aire. Y yo creo que al final la cuestión pragmática en utilidad del lenguaje tiene que ver como la comunicación misma que se vale del lenguaje, tiene que ver con que se entienda. Porque si no se entiende no hay comunicación, entonces ¿de qué sirve el lenguaje? Es fallado. Y si se entiende, que se entienda lo mejor posible, llámese bien, ¿no? O por lo menos que sea muy parecido a lo que yo tengo en mente, lo que yo deseo transmitir. Si llega del otro lado y hay una eh, interrelación, fluye, ¿verdad? Perfecto.
Y a veces no tiene nada que ver con las palabras propiamente estructuradas en una lengua, sino también, acuérdense, está la paralingüística, que es el lenguaje no verbal, que pareciera que no forma parte del discurso, pero que, cuidado, sí va a alterar, modificar el discurso. Y de todas maneras, los niveles de interpretación superior, que son la inferencia, me van a decir a mí como receptor que eso son recursos que van a terminar de configurar mi comprensión. Y quizás la intención que yo pueda percibir del otro lado sin andar juzgando, porque esto es muy fácil. Hay una línea muy delgada entre interpretar e inferir y después de eso, con esos datos, juzgar. Pero juzga bien, ¿no? Al menos el principio este de caridad tiene que ver bueno, si le vas a dar crédito a algo, si te vas a decantar por algo, que sea por la cuestión que tenga que ver con las mejores intenciones posibles, ¿no? Porque rápido, o por lo menos a priori, no deberías hacerlo, deberías ser a posteriori, vas a llegar a ciertas conclusiones bueno, que tengan que ver con algún perjuicio o prejuicio negativo de la persona en cuestión. Llámese un discurso de alguien, o si lo estás leyendo también, ¿no? Puede que más bien esa lógica venenosa tenga que ver con tu interpretación. Quizás nada tenga que ver con la intención del discurso fuente, ¿no? No sé si me explico. Hay una cuestión que tiene que ver con esto, que después podemos profundizar en el tema, que tiene que ver justamente con el principio de caridad, de no buscarle la maldad a todo, para decirlo de ese modo. No es que todo tiene que ser malo. ¿Y por qué no te decantas? Porque haya una buena intención o porque sea bueno. Debe haber alguna razón lógica, no importa que tú no la adoptes, por lo menos la entiendes, de que debe haber una configuración, una racionalidad, una coherencia interna en este discurso. Entonces, juzgar lo malo o bueno es algo que no deberías apresurarte en hacer. No debería ser tan eh, literal tampoco, ¿no? En el juicio de valor de un discurso. Tampoco estoy diciendo de que estos procesos que se dan rápido en el cerebro y que por eso en esta heurística, que es la economía el lenguaje también, que esa es otra cosa, ahora que hablé de la economía del lenguaje. Cuando nosotros escribimos y hablamos, es evidente que le hacemos unas contracciones, y todavía eso ocurre más en el Caribe, que nos invitan y nos llevan a hacer uso del recurso lingüístico lo más económico posible. Y estas contracciones existen en toda lengua también, como les decía, en las lenguas germánicas, alemán, anglosajón, la lengua inglesa. Y estas contracciones a veces tienen como iniciales que ya registran una huella y todos pueden entender. Todos los que están de alguna manera relacionados, inmersos y están jugando el mismo juego del lenguaje. Aquí nos recordamos de Wittgenstein, lenguaje, los juegos del lenguaje. Hay unas reglas, hay ciertos recursos que nos trascienden y nos anteceden a nosotros. Y yo lo que tengo que aprender es esas reglas, esos juegos del lenguaje, cuáles son las reglas de ese juego. No es que yo voy a llegar aquí y voy a jugar según mis propias reglas. Si tú vas a jugar ajedrez, ya las reglas están hechas solo para que las asumas. Y si quieres jugar, debes hacerlo conforme esas reglas. Igual si quieres jugar fútbol, igual si quieres jugar béisbol, igual si quieres estar en una institución donde hayan ciertos estatutos, ciertas reglas,
Si estás en un país, hay ciertas reglas o contrato social o reglas ya que tienen que ver con las leyes, con, con- con instancias ya jurídicas que esta gente se ha puesto como regla de juego, llámese la Constitución, algunas normas, te podrán gustar o no, pero esas son. Y para adaptarte y para hacerlo de una manera empática, el cerebro te invita a que la absorbas, no a que te pongas a contrariarlas, porque finalmente saldrás perdiendo. Es mejor ser, incluso en función del aprendizaje, bien, conservas tu propia cosmovisión, no es que te tengas que alienar a eso tampoco, sino que este que yo he nombrado aquí también, italiano, acepto, ¿verdad? Tu carco acepto, algo así que yo hablé de cuando habla de cuando ser una persona, y esto nos conviene, sin necesidad de que seamos alienados, o sea, que perdamos nuestra identidad. Reconoces que hay una identidad del otro lado y más o menos conjugas y estás de alguna forma llegando a un punto en común o un acuerdo que invita a que sobrevivas incluso, porque si no te adaptas, lo más probable es que no sobrevivas a ese entorno. Y cuando hablamos del lenguaje, pues es así. Menos mal ahorita en esta era de la, de la telecomunicación, de la comunicación masiva mediante los, valga la redundancia, valiéndose de los medios audiovisuales, no ahora la parabólica ni el cable, sino ahora el internet, ¿sí? Nosotros podemos tener una visión más global. Hay una globalización de la lengua y nosotros podemos apropiarnos de estos recursos incluso sin conocer a estas personas o podemos hacer un file-checking, ¿verdad? Rápido. Si nosotros escuchamos una palabra y esta palabra no nos suena, hacemos lo que llaman el googleo. Vamos a googlear esta palabra. Y una vez que entendemos ya el significado, porque ya está registrada en el motor de búsqueda de Google o cualquier otro motor de búsqueda, nosotros ya rapidito cogemos el hilo, volvemos a entrar en esta autopista del lenguaje y a entender, porque hacemos un esfuerzo por entender. No le dejamos eso solamente al receptor, ¿verdad? Es verdad, el emisor tiene mucha parte y sobre todo de darse a entender, ¿verdad? Yo quiero que se entienda el discurso, pero al mismo tiempo tampoco nos vamos a poner quisquillosos como receptores y buscar cualquier palabrita mal puesta, cualquier situación de oratoria restrictiva, como que si fuera un discurso de etiqueta. Hay discursos que son solemnes, es verdad. Hay discursos que tienen que darse de cierta manera y según un programa. Y generalmente esos discursos suenan muy artificiales. Y generalmente responden a una pauta y responden a un teleprompter y es probable que si esta persona le dijera, bueno, ahora habla tú sin necesidad de nada de eso, sé más tú, qué piensas tú, aparte de lo que leíste. Cuando tú te apropias de un discurso y lo sueltas tipo ensayo, ¿sí? Esto es lo que yo leí, esto es lo que yo entendí, y no estoy diciendo que sea único, no estoy diciendo que sea la única forma de entender, pero este compartir se aprecia más cuando es espontáneo, cuando es natural. ¿Por qué? Porque se puede ver allí la esencia, no solamente de alguna gramática prescriptivista que sea artificiosa, sino se puede apreciar el don de gente. Y esto justamente gana más masa, si se quiere, de personas, se pueden sentir más identificadas con este tipo de discurso. No estoy diciendo que no haya detractores, no estoy diciendo que haya que usar un lenguaje descuidado, pero si te aspira a las heces,
si te aspiras otra y que por contracción atropellas el lenguaje, si por alguna razón que tiene que ver con la natural forma de hablar, el discurso se torna diferente por aquello de la prosodia, del volumen, del ritmo, si esto ocurre, sencillamente es parte del discurso y es parte de la lengua, y sobre todo de la lengua oral y sobre todo del habla que es y debe y identifica a la persona. Y cierto que hay acuerdos y vamos a decirle así, contratos lingüísticos, es consensuado en relación a qué se usa, cómo y cuándo en el discurso, en cuestiones gramaticales, todo esto es verdad. Y esto pudiera sonar muy formativo, muy normativo y una moldura que si aparte de que es moldura ya, te pones quisquilloso, lo que vas a hacer es sencillamente acortar o hasta disminuir la libertad de expresión. Porque yo quiero escuchar, no solamente es eso de que quiero escuchar, sino que tengo que escuchar. Y di lo que yo quiero que me digas, no tiene nada que ver, que suene como yo quiero que suene, nada tiene que ver con la libertad de expresión, ¿verdad? Y nada tiene que ver con la variedad lingüística. Así que me disculpan y bueno, no sé si tengo que pedir disculpas, la verdad, pero porque es normal el comerse las heces. La S hablo de la palabra, la S, la letrica S, las palabras que la tienen al final. No estoy hablando del excremento una vez más. Esto puede sonar eh, muy ecatológico, ¿no? Pero la verdad es que el hecho de que uno puede perdonar algunas cosas y otras no, responde mucho al eurocentrismo. Si yo escucho a un, no sé, un europeo hablando medio mal, a lo mejor no recibe tantas críticas como de una persona humilde o de una persona que venga, no sé, de la sierra, de un pueblito el más humilde que se les ocurra. Hablo de que también existe esto en la lengua que tiene que ver con eh, la lengua prevalentemente está muy influenciada y es además, y lo usan como relaciones de poder. Y entonces también está esta parte, por eso es que hago alusión de si es de un pueblito, si es de una provincia, si habla así, si habla así, si habla de acá para acá, si es influenciado por los andaluz, que es España, que la gente ni siquiera sabe eso porque es histórico y la gente ni siquiera se lo plantea. Tiene que ver con el cronolecto también, con estos registros que se van quedando, aunque algunos que tiene que ver con lo léxico, son palabras que mueren. No voy a hacer alusión tanto a eso, sino con lo fonético. Y lo fonético también, cuando uno lo escucha, uno puede inmediatamente percibir una identidad y hasta estereotipar, que es malo hacerlo si lo haces de una manera incómoda o con un pensamiento cerrado, ¿no? Entonces también existe esta otra cosa que tiene que ver con los extractos sociales. Sociolingüística justamente habla de eso. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para otro día. Ya lo que quiero puntualizar aquí es que existe y es importante tener en cuenta que más allá de aspirar es cuando le metes aire a los pulmones, exhalar, pero yo no estoy hablando de aspirar cuando de alguna manera te comes las letras.
Estoy hablando de la economía lingüística que prevalentemente se usa y tiene que ver con la heurística. Y que algunas personas, según la región, según de su procedencia y de la influencia de su lengua, por lo menos si tiene que ver con andaluz, y todo esto tiene que ver con España y con la conquista y con todo esto, porque somos hispanohablantes por algo, ¿verdad? Y hay una variedad, no por ser hispanohablante hay una especie y nadie debería ni siquiera estar pensando que es así, ¿no? Esto parece demasiado obvio. La variedad lingüística es lo normal, la variedad. Lo otro es prescriptivismo y es minimalista y es no saber de la lengua, no saber nada del lenguaje, ¿sí? Tener un ego muy profundo y por ello presenta mucha ignorancia al respecto de si se debe hablar de cierta manera. Y dígame si dice que esa manera es como yo hablo, todo el mundo tiene que hablar así. No, 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 nada que ver. Eso es demasiado minimalista. Y bien, hasta ahora vamos a dejarlo hasta aquí, porque esto se está poniendo muy serio. Pero bueno, aspiras las heces, las conscien- conscientemente, por tener una metalingüística, te las ocultas o las haces evidente a propósito. ¿Y qué tanto le puede restar esto a la naturalidad del habla? ¿O qué tanto puede ser más bien una especie de tender a convertir tu discurso en algo global, sin distractores? Y yo creo que eso es lo que uno busca cuando hace un discurso, sin distractores que de alguna manera vayan a perjudicar el contenido. Y por eso es que, bueno, la gramática y la fonética y todo lo que implica la pragmática, más allá de eso también tener en cuenta el léxico, forma parte de todos estos recursos que usamos y que lo usamos así los desconozcamos. Aunque yo quiero decir de que cuando tú sostienes, mantienes y le das identidad a tu discurso con tu peculiar forma de hablar, tiene mucha, mucha, mucha naturalidad y con ello se identifica mucha gente, incluso lo aprecian y hasta lo adoptan aquellos que no hablan como tú y no tienen por qué, ni tú tampoco tienes por qué hablar como ellos. Hasta aquí lo voy a dejar. Chao, chao.